Muy buenas tengan todos ustedes, sea la hora en que nos puedan ver. Estamos acá en FIEX TV, en su programa FIEX en Contexto. Soy el profesor Álvaro Montaño, a cargo del fondo editorial de nuestra casa de estudios y de la comisión Sesquitec, Sesquicentenario Tecnológico. Esta vez tendré la satisfacción de precisamente hablar sobre el sesquicentenario. Vamos a iniciar una serie de 4 entrevistas con la persona más indicada, quien es en este momento director del Centro de Historia UNI, el magíster ingeniero Edilberto Guamaní. Él ha escrito durante medio siglo una serie de trabajos, libros publicados sobre el proceso de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y hoy vamos a dedicarnos específicamente al periodo que podemos llamar fundacional, desde 1876 hasta 1909. Se trata de un ingeniero de esos muy especiales que hace una labor tanto en la ciencia como en el campo de las letras y las humanidades, sí, y las ciencias sociales. Y pues para mí es muy satisfactorio realizar esta conversación. En primer lugar, quisiera pedirte que nos dijeras un poco cuál era el contexto histórico, es decir, por qué fase de su historia pasaba el Perú en 1876, cuando fue creada la escuela especial que después sería universidad. Por favor. Sí, en principio agradecido al público, al auditorio y a la Universidad de Ingeniería que tiene este programa vía el FIEX, la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales. Agradecido a la oportunidad. Sí, en principio se tiene que ubicar al siglo XIX. Así como el siglo XX tiene su rastro, tiene sus rostros, tiene sus huellas, el siglo XIX tiene sus rastros. Y sobre todo tiene que ver mucho con los transportes y las comunicaciones. Importantísimo. Y a veces olvidamos eso, ¿no? El mundo asistía a la revolución del transporte con el invento y la construcción de los ferrocarriles. Los ferrocarriles surcaban Norteamérica, surcaban Europa. Y eso se asomaba al Perú. En 1851, exactamente al empezar el medio siglo, el segundo medio siglo, se inaugura el tren Lima-Callao. Eso da mucho que pensar en la ciudad de Lima. Pero en esa década también se inaugura el alumbrado público a gas. Para la época fue modernísimo. Eso, la siguiente década, Lima vivía, la siguiente década vivió también la época, la inauguración del telégrafo. Para la época es algo moderno. Entonces el telégrafo es comunicaciones y el tren es transportes. Ese es el contexto que hay más o menos mundial, pero que se siente en el Perú, sobre todo en la ciudad. El tren, bueno, lo conocen, el ferrocarril lo conoce también el Perú, pero los telégrafos, las principales ciudades. Estamos hablando de la década del 60, pero también la década del 60 no hay que olvidar, se ubica en 1866, el combate de Angamos. Todavía las repúblicas de América Latina estaban configurando respecto a su independencia respecto a Estados Unidos, a España, pues, ¿no? Y entonces, ese es el contexto del 1860. Y la escuela se funda en 1876. Lo ocurrido previo, en la década anterior, de algún modo está cercano, no es tan lejano, así más o menos en forma de progreso, está muy cercano, ¿no? Entonces podemos asociar de hecho al gobierno de Castilla. El gobierno de Castilla, ¿no?, más o menos inaugura la consolidación o el inicio de la consolidación de la República. Le sigue Echenique, y Echenique da un paso importante. Contrata ingenieros europeos, ¿no?, para crear un cuerpo de ingenieros que ayuden a dirigir obras públicas. Miren, la palabra obras públicas empieza a hablarse acá en el Perú. Pero había de fondo algo. Las exportaciones. El Perú estaba acercándose a exportar, empezó a exportar justo esa década, esas 2 décadas, la exportación del guano. Entonces, eso daba mucho ingreso económico. Había necesidad de explotar, pero ese recurso se agotaba. Como dice Havich en su discurso, se agotaba ese recurso. Y había otros recursos, más o menos el salitre. Y todo eso, de hecho, estaba a la base del progreso industrial de Europa, pues. Ese era el contexto, más o menos, en que en el Perú se dice, ¿no?, requerimos nosotros hacer uso de nuestras riquezas, la explotación de las minas, sobre todo las minas. Y para eso
tenemos que formar, ya no solo contratar, tenemos que formar. Un poco se habla eso en el ambiente, entre ingenieros, el cuerpo de ingenieros se forma en ese contexto. Perdón, estos ingenieros que llegan de Europa, ¿qué labores cumplen? Varias tareas, incluso tareas de agrimensura, trazos de caminos, algunos trazos en las ciudades. Hay tareas que se les asigna en Tacna. En ese contexto viene pues Malinowski, ¿no? Y por recomendación de Malinowski contratan a un ingeniero, Eduardo Javich. Y él tiene el valor agregado en su currículo. Perdón, o sea que Malinowski es anterior a Javich. Claro, recomienda, Malinowski hace recomendaciones. Y hay cuerpo de ingenieros, recomienda y contratan a europeos, entre ellos viene Javich. Y Javich trabaja más o menos buenos años acá, viaja, casi conoce todo el Perú. Antes de ser director de la escuela, Javich conoce casi todo el Perú. Tiene tareas en Tacna, tiene tareas. ¿Qué edad en tenía Javich cuando llegó? 35 años. Muy joven. Bastante joven. Hay una foto que nosotros divulgamos en el Centro Historia, la foto de Javich, ¿no? Y en el contexto, cuando hablan de eso, quien más habla y quien obviamente se entiende que por qué habla mejor sobre la organización de escuela, porque Javich ya en Europa no solo había estudiado en Francia ingeniería, en la escuela de calzadas de París, de puentes y calzadas se llamaba, ¿no? Sino él, al ver que había mucho polaco, de pronto piensa en organizar una escuela de puentes y calzadas para polacos. Y él dirige eso. O sea, ya tiene ese know-how, más o menos eso en su currículum vitae. Cuando hablan de estos temas, obviamente es el más indicado. Es el más indicado en hablar. Por eso es que a él, más o menos al poco tiempo, le nombran, forma parte de una comisión, pero él lo preside. Se entiende que él es el que da mejores elementos de juicio a la hora de poner las normas, los artículos, ¿no? Eso podemos decir. ¿Y qué papel tiene en estas decisiones, que son decisiones del Estado, este gran personaje del siglo XIX peruano, que es el presidente Manuel Pardo y Lavalle? Manuel Pardo, en principio, es el primer presidente civil. Eso es el principio. Organiza un partido. No solo es el primer presidente civil, organiza un partido. Además, es el que idea, respecto a Castilla, mire la diferencia. Castilla era militar, ¿no? Si bien Castilla consolida, tiene varias obras fundamentales Castilla, pero Pardo empieza a tener una mirada de país. Yo diría eso. Podemos decir por las fuentes que ahí tiene una mirada de país. Bastante joven también Pardo, ¿eh? Esa mirada ¿Algo de país, así como un proyecto nacional? Claro, se puede acercar así como un proyecto nacional. Amerita incluso mejores documentos y estudios de Pardo, como que el Perú le debe a Pardo varias cosas, ¿no? Uno de ellos eso, ¿no? A Castilla y a Pardo. Entonces, en la idea de Pardo es el que acelera, porque hay pues, acuérdense que después del gobierno de Castilla hay un gobierno seguido, hay pequeños problemas. Y entra Mariano Prado. Mariano Prado es el presidente del combate de Angamos. Entonces hay contradicciones entre ellos y como que no avanza mucho, avanza muy lento. Por eso de la primera idea al 876, más o menos hay como 10 años. Y 10 años es un retroceso. Incluso ahora parece 10 años es mucho retroceso. Para la época era bastante. Entonces cuando se designa una comisión e inmediatamente se procede a trabajar, finalmente Manuel Pardo, antes de terminar su gobierno, da pues la resolución esta. Es decir, estamos hablando de que es una iniciativa que plasma Pardo en los últimos momentos de su gobierno. Seguramente le interesaba muchísimo. No, a lo largo del gobierno ya pero hay que vencer varias dificultades. Pues no solo es juntar, hay que reunirlos, la gente tiene tareas, ¿no? Él pone la voluntad política. Correcto. Que por fortuna logra dar la resolución, porque pudo a veces por unos meses, por un día, a veces por alguna razón del Senado, esos debates que se alargan, pudo haberse corrido a otro gobierno, y el otro gobierno no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Pero Pardo finalmente firma, es el que da el autógrafo, ¿no? Fijados los hitos, estamos en 1876, hay varios momentos a lo largo del año cuando se va plasmando la escuela especial. Y quisiera que nos dijeras un poco cómo fue ese año, qué momentos se vivieron para recordarlos precisamente ahora en el sesquicentenario. Hay 3 fechas importantes, 3 fechas. Uno primero es el 18 de marzo, ¿no? Donde se crea la ley, se firma la autógrafa, se crea la ley. Como parte, es un artículo en realidad, ¿no? De una ley, un artículo donde crean 4 escuelas, la escuela naval, la escuela agrícola y la escuela de artillería. Y la escuela de ingenieros, así con ese nombre. Pero se crea la ley y eso no significa que ya los alumnos tocan la puerta y se matriculan. Había que avanzar. El 9 de mayo es la segunda fecha en que nombran una resolución que nombra a Javich como director y a algunos profesores.
Entonces ya en el papel de director, además el 18 de marzo se aprueba el reglamento, que ya habían venido trabajando. O sea, el 18 de marzo hay dos cosas, ¿no? La ley y el reglamento. El reglamento de organización de la escuela. Y ahí se hablaba de nombrar director, todos esos cargos, pues, ¿no? Entonces, una vez nombrado director el 9 de mayo, y profesores, de hecho, se ponen a trabajar. Y entonces preparan las condiciones, buscan locales, hacen gestiones, y así es que inician las clases una semana antes del 15 de julio, más o menos inicia. Estoy pensando que más o menos a la usanza europea, pues ellos pueden estar en Perú, pero creo que están pensando a la europea, ¿no? Porque hubieran iniciado en abril, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que inician pues en julio y se inaugura oficialmente, había que dar inauguración el 23 de julio. Entonces queda claro, 3 fechas, 18 de marzo, 9 de mayo y 23 de julio. Son 3 fechas que no hay que olvidar. 18 de marzo, no se olvide, creación de la escuela. 9 de mayo, nombramiento del director Havich. Y profesores. Y de varios profesores. Y el 23 de julio, la inauguración protocolar, oficial, con asistencia del presidente, con presencia, y lo dice así textualmente Havich, de las más altas autoridades. Claro. ¿Qué tan solemne, qué tan importante para Lima puede haber sido esa ceremonia? Por supuesto, sí, para la Lima, bueno, hay 3 Limas, ¿no? Hay que pensar siempre, no hay que olvidarse de 3 Limas, ¿no? Hay una Lima de la élite, los que tienen acceso a la universidad, los que vienen, lo que ahora, visto desde la época, diríamos, la clase media, ilustrada, los universitarios, ¿no? Pero hay una Lima que vivía en el cercado de Lima, los que más o menos veían, si bien no asistían, pero había una Lima que accedía a la educación secundaria, hay una Lima intermedia, y hay una Lima plebe, ¿no? Que vivía en Lima plebe, aquí era, claro, en algún momento era la tercera parte. Esa Lima creo que ni se había enterado, ¿no? Sí, esa es la verdad también, hay que decir las cosas claras, ¿no? Alguien dirá que está analizando desde el punto de vista de clase, ¿no? Pero es bueno decir. Bueno, pero de hecho, además, estamos en una época donde la población campesina está extremadamente marginada. La verdad, prácticamente no tiene nada, ninguna participación en la educación en aquellos tiempos. Bueno, estamos ya en el momento de la instalación de la escuela. ¿Cuál es el local? ¿Dónde funciona? Claro, el tema es el tomar. En principio, hay que pensar en la población de la época, el tamaño de la ciudad, y se piensa en decenas de alumnos, no en centenas. A nadie se le ocurre pensar en decenas de alumnos, y para esto San Marcos tampoco pues, no tenía ni 1000 alumnos, ¿no? San Marcos, más o menos por esa época, creo que estaban los 400 alumnos. En ese mundo así, las facultades tenían 100 y tantos alumnos. Entonces, ingeniería recién creado, ¿no? Aún si se hubiera pensado como facultad de San Marcos, sería de decenas. Entonces, para ese mundo así, se ubica un lugar en la casona, ¿no? Un lugar un pequeño lugar para tal vez un par de aulas, ¿no? Porque claro, también los alumnos no pasan la decena. Entonces, ahí las clases. Estamos hablando entonces del antiguo convictorio de San Carlos, claro, donde funciona San Marcos y también funciona esta novísima escuela especial. Claro, una sección. ¿Por qué se le llama escuela y no universidad? ¿Cuál es la diferencia conceptual? Claro, es importante tocar ese tema. Ocurre que en el mundo contemporáneo, ¿no? Las escuelas, primero la universidad originalmente era universidad con estudios de filosofía y teología. Derecho tenía escuela aparte. Los que estudiaban medicina tenían escuela aparte. Y al empezar el siglo XIX, la Universidad Napoleónica, que se llama eso, ¿no? La napoleónica, es napoleónica porque incorpora la escuela de medicina y la escuela de derecho a la universidad. Eso se hacía en el mundo, por lo tanto también se imita acá. Por eso San Carlos se integra a San Marcos y también San Fernando, con la diferencia de que San Fernando mantiene su nombre, ¿no? Mantiene su local y su nombre hasta ahora es Facultad de Medicina San Fernando. Facultad de Derecho San Carlos no se dice, ¿no? O sea, se ha incorporado así. Pero solo eso, porque ingenierías recién era embrionario, como claro, carrera profesional era embrionario. Derecho ya tenía desde el derecho romano, ¿no? Medicina tenía desde los tiempos de Roma. Entonces, esa idea de incorporar fue posterior. Se dice que es la escuela humboldtiana, porque en Alemania es donde claro, más o menos empiezan a pensar en incorporar las carreras de ingeniería. Entonces, cuando la universidad incorpora a las escuelas de ingeniería y la convierte en facultades, vamos a decir, deja de ser napoleónica y se llama Universidad Humboldtiana. Diríamos eso, ¿no? Ahora, pero en Perú no sucedió eso. El Perú siguió más o menos la moda que había en Europa y en Estados Unidos.
Y quedan hasta ahora. El Instituto de Massachusetts es Instituto de Massachusetts, no es universidad ni nada, no deja, tiene nivel universitario. La Escuela de Puentes y Calzadas en París, que era lo común, también lo había en Londres, más o menos tiene una organización aparte, así como lo tuvo medicina, pues aparte, fuera, escuela, ¿no? Escuela, así como lo tuvo derecho también, una escuela, y recién también se estaba consolidando, ojo, era también nueva, Escuela de Puentes y Calzadas no era del siglo XVIII, era del siglo XIX. Ahora, había en ese momento la Facultad de Ciencias de San Marcos. ¿Cuál Claro es que esta había. relación entre una Facultad de Ciencias y una escuela que ha sido creada por el Estado con cierta finalidad distinta? Claro. Lo que pasa que la Facultad de Ciencias de la época, la forma como además se configuraba y desarrollaba, era, podemos asociar a una facultad donde se razonaba, se pensaba. Y las ingenierías estaban asociadas más o menos a lo manual. Claro. Manual, ¿no? Cercano a lo técnico, ¿no? A lo manual, porque había que dirigir, había que, para empezar, había que ir al campo. Aplicación. Aplicación, ¿no? La aplicación. Y todavía recién se estaba acercando la ciencia y la tecnología, no se acercaba aún. Porque además todos habíamos visto, bueno, el mundo había visto cómo la primera revolución industrial no fue producto de un pensamiento universitario elaborado ni de la ciencia, no fue producto de la artesanía llegada a niveles altos. La segunda revolución industrial tuvo necesidad, sí, de acercarla, ¿no? De algún modo propició, catalizó el acercamiento de la ciencia y la tecnología. Y entonces ahí cabe pues una carrera nueva como ingeniería. Y en algunos sitios fue incorporada como facultad, Chile, Buenos Aires. Pero en Perú se mantuvo intacto, ¿no? Perú se mantuvo intacto. Pero ese conflicto existencial de acercarse a la universidad, incorporar a la universidad, existió hasta el siglo XX. Eso hablaremos más adelante, ¿no? Si pudiéramos trasladarnos al momento de la instalación oficial, la sesión inaugural, el discurso de Habich, ¿qué legado nos deja para el presente? ¿Qué dijo de importante Habich en ese momento? Dijo algo muy importante. Él pensaba en el Perú del futuro. Pensaba que había que explotar los recursos, pero pensaba más adelante. Dice, era un hombre moderno. Claro, un hombre moderno. Pensaba, ¿no?, que estamos cimentando las bases, ¿no? Y de acá se desarrollarán nuevas industrias. Habla de la palabra industria, incorpora al vocabulario oficial del discurso político. Porque eso no formaba parte del discurso político. Industria no se sabe si Castilla alguna vez se lo había dicho. Bolívar y San Martín lo mencionaron, por supuesto. Ya, entonces había un poco eso. Entonces, en el caso de él, desde el punto de vista académico. Pero hay algo más, ¿no? También incorpora algo como legado, ¿eh? sin imaginarnos. Cuando López Soria dice, ¿no?, ese primer discurso fue un polaco hablando en castellano, ¿no?, con esas dificultades. ¿Eso qué significa? Que en realidad esta carrera era producto del desarrollo del mundo, claro, ¿no? Del desarrollo del mundo. Un polaco, unos europeos vinieron, ¿no? Así como anteriormente vinieron europeos para otras cosas, esta vez vinieron a aportar a la academia. Y a lo largo del siglo, esa relación con el mundo, el Perú estuvo abierto, como muchos países abiertos al mundo, y sus aportes no forman parte de la humanidad. Yo pienso como legado eso, por ejemplo, que es importante. Perfecto. ¿No? Muy bien, así que se ha fundado, se ha iniciado las clases y se ha hecho ya la ceremonia de inauguración. Pero apenas 3 años después viene la invasión extranjera, momento quizás el más duro en 200 años y tantos después de la independencia. ¿Cómo afectó la invasión extranjera chilena a la naciente escuela? Bueno, yo diría que hay 2 momentos importantes que se sienten. Uno primero, que todavía se siente lejana. Por eso la primera promoción es de 1880. Ya el combate de Angamos, ¿no? El combate de Angamos, el 79, la batalla de Arica es en 7 de junio del 80. ¿No? Pero la primera promoción en la escuela, 4 nombres, ¿no? 2 de minas y 2 de civiles. O sea que se gradúan. Se gradúan, por eso ahí la primera promoción del 80, de 4 personas. El 81 se gradúan 5, 2 de minas, 3 de civiles. Y el 82, 3 de civiles. 82. 83 ya no, porque el 83 llega Chile a Lima. Miren ese pequeño gran detalle, ¿no? Por eso hay una promoción del 84 recién. Después hay una promoción del 86, una promoción del 87. Recién del 87 se regulariza. Da una idea cómo quedó. Por el 84 parece ser que son los que más o menos habían avanzado hasta el 82, pero cuando llega a Lima se interfiere, ¿no? Por eso 83 no hay promoción. 84
2 de civiles, porque imagínense cómo hacen el último año, probablemente le faltaba un año a esos señores del 84, que debían terminar el 83 y lo hicieron en el 84, pero a falta de laboratorios, a falta de libros, ya hay que pensar en qué condiciones terminaron, ¿no? Promoción 84 ahí. Pero pienso yo que son los que debían terminar el 83. Es una primera, ¿cómo afecta, no? Segundo, ¿cómo afecta? Cuando invade Chile acá, toma posesión de la casona, toma posesión, se lleva libros, se lleva laboratorios, se lleva todo eso. ¿Te imaginas cómo queda la escuela desmantelada? Y en ese tiempo... Perdón, es decir, en un sentido material, se llevan los laboratorios, se llevan los libros. Claro, se llevan los libros. Queda vacío. Queda vacío, más que una carretilla con algunos documentos, ¿no? Documentos que rescatan los libros de actas, cosas, ¿no? Que hace posible que ahora podamos hablar de historia. Entonces, se llevan eso y no hay tampoco local, porque el local fue tomado como cuartel. Entonces, tienen que, ¿no? Ellos usan 2 locales, ¿no? Una casa particular, la del José Grande, que tenía un instituto de matemáticas, una casa y otra casa, pero hay que pensar, esta decena de alumnos en una casa particular, ¿en qué condiciones? Ya sin libros, solamente con algunas explicaciones de ese tipo, ¿no? Por eso, el 83, habría que pensar, prácticamente no hubo clases en 83, ya no hubo clases. ¿Por qué? Porque también hay que pensar en lo siguiente, una vez estando en Lima, hay movilización general y está documentado que primero algunos profesores, más allá de no hay que pedir permiso a Javis, simplemente fueron notificados. Por eso hay un documento antes del 83, hay un documento menciona cuando el arquitecto del More manda un telegrama, pues ya había, pues, ¿no? Manda un telegrama diciendo que no va a asistir a clases mañana porque está en Arica. Desde Arica manda el telegrama. Recién se entera Javich que Elmore estaba en Arica. Y acá en Lima, muchos ingenieros, todos fueron designados a tareas de defensa, a preparar la defensa. Y finalmente, ya no, el gobierno decreta de que se incorpore todo el batallón, se forme un batallón de ingeniería adscrito al Estado Mayor, o sea, directamente dependiente del Estado Mayor. Por los pocos alumnos, decenas de alumnos, claro, encabezado por el ingeniero Alaiza, ¿no? El papá de Alaiza, el que fue después... Es decir, cumplen tareas de ingeniería militar. Ingeniería militar. Entonces, ellos... En esos andares, en esos trajines, entiendo que en defensas de la zona de Miraflores, un profesor adjunto, el ingeniero Trujillo, fue muerto, murió en combate en Miraflores, ¿no? Y eso se hace cuenta de eso, ¿no? El profesor murió en combate, ¿no? En la defensa de la Claro, ciudad. Porque la defensa no solo es en el Callao ni nada, había que ir a diferentes lugares. Y obviamente en este caso sería pues cercano al campo de Miraflores, ¿no? Claro. Entonces ahí eso, ¿no? Entonces ese año se pierde. ¿Y podemos de alguna manera imaginar cuál sería el ánimo de Javich en ese momento? Por supuesto. ¿Su biografía le decía algo? Sí, lo que pasa es que Javich ya había vivido eso en Polonia, y 2 veces. La primero cuando él un poco abre los ojos, siente Polonia por parte de Rusia. Por eso él estudia incluso estudia la escuela militar en Moscú, en Rusia. Y de hecho, como todo, ¿no? Me entiendo que tiene sentimientos encontrados. Patrióticos. Claro, patrióticos. Hay un grupo, seguramente una legión hasta clandestina de polacos, ¿no? Pero después de eso hay un segundo momento. Él huye de Rusia, se va a Francia, es ingeniero. En algún momento hay una revolución, y lo llaman y él va a Polonia. Él va a Polonia, pero fueron derrotados y retorna, ¿no? Retorna. Es un joven... Era de la nobleza polaca. Vehemencia. Era de la nobleza polaca. De la nobleza polaca. Vamos a llamarle la clase dirigente. Entonces, la clase dirigente... La inteligencia, como dicen. Claro, de la clase dirigente. Entonces, por eso es que él empieza a organizar escuela para polacos en Francia. No solo se forma, sino escuela para polacos, ¿no? Perdón, ¿puede decirse entonces que Javich hablaba seguramente polaco, ruso y francés? Por supuesto. Por lo menos, 3 idiomas. Políglota, diríamos, ¿no? Y cuando llegó y murió hablando castellano, ¿no? Y seguramente hablaba tampoco tan fluido como vos, como usted, ¿no? Pero seguro sí hablaba sí. castellano, ¿no? Bueno, así fueron años duros, muy exigentes, los primeros de la Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, o también Escuela Especial de Ingenieros Civiles y de Minas. Finalmente, ¿cómo se llamó? ¿Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas o Escuela Especial de Ingenieros Civiles y de Minas? No, se llamó Escuela de Ingenieros. Y pero por más de unos 40 años. 1976. Sí, al poco tiempo, Escuela de Ingenieros. Correcto. Y con eso duró hasta 1941. O sea, la Ley Orgánica de Educación. La población y en general el país de identificó como que eso era la Escuela de Ingenieros. Claro. Pero además se llamaba así.
¿no? En los boletines oficialmente se llama Escuela de Ingenieros. Correcto. La Ley Orgánica de Educación de 1941 le asigna nacional. Entonces, a partir del 41 se llama Escuela Nacional de Ingenieros, ENI. Correcto. Entonces, a partir de ENI también se usa la sigla, ENI, ¿no? Cuando convierte a la Universidad Nacional de Ingeniería, pasó de ENI a UNI, ¿no? Bien, ahora el enemigo extranjero ocupa y se retira. En 1883 se va y hay que afrontar la reconstrucción. Viene después todo el periodo que llamaba Sade de la República Aristocrática, y el señor Habich, ingeniero distinguido, muy respetado sin duda, muy reconocido por las autoridades, es reelegido sucesivamente director hasta su muerte en 1909. En este periodo, bajo Habich, retirados los chilenos, a reconstruida de alguna forma las condiciones de vida y instaurado el régimen de la República Aristocrática, ¿qué función cumple la Escuela de Ingenieros? Ya, un poco antes, hablamos, antes de la República Aristocrática hay un periodo interesante, es del 886 al 890. Ajá. Ese que también Basadre le llama de la reconstrucción. Ese gobierno de Cáceres, el buen gobierno de Cáceres, porque después hubo un mal gobierno, ¿no? A Cáceres lo sacaron. Pero ese gobierno hubo de reconstrucción porque hubieron signos exteriores interesantes. Se inauguró el servicio eléctrico en Lima. Eso de gas quedó en plena reconstrucción. Es 886. Cáceres inauguró el servicio eléctrico en Lima. Y se inauguró además algo moderno. El telégrafo quedó atrás. Se inauguró el teléfono. 888. Vaya. ¿Se imaginan Lima de la época con teléfono? No el teléfono de una persona a otra persona, no. Teléfono con abonados. La empresa informa al año final del 888 220 abonados, o sea, 220 hogares de Lima con teléfono. Vaya. Eso se vive. Por eso es que 888, como que ese ambiente de hecho hace renacer, porque el mundo, por otro lado, el mundo también había cables, pues, se sentía. Entonces el Estado le da importancia y le asigna un local. En 1890 le asignan el local que llamamos Espíritu Santo, que antes era un local servía para cuartel, para hospital, incluso sirvió. A partir de 890 ya tiene local propio. En comparación con el espacio que tenía en el antiguo convictorio de San Carlos, este local era más grande. Más grande, espacioso, entonces ya tenía que, para proyectarse, para hacer los laboratorios, empieza a recuperar, a hacer esfuerzos por tener recuperaciones, ¿no? Entonces ya salen promociones más o menos seguidas. Y en ese lapso, en esa década previa, pues, ¿no? Vamos a llamar, en especie al primer lustro de los 90, que accidentado cuando quiso quedarse Cáceres, pese a eso, hay progresos notables, hay ambiente en el país y se crea el Ministerio de Fomento, 896, se crea la Sociedad de Ingenieros, hay un ambiente. En ese contexto, la Escuela de Ingenieros, ¿cuándo se crea la Sociedad de Ingenieros? Porque ahí hay ingenieros peruanos, ya no solo extranjeros, entonces hay ingenieros peruanos, hay un ambiente de ingenieros jóvenes que motivan a hacerse notar en el país, al punto tal que hay que discutir un código. Se pone a la orden del día discutir un código de minería. ¿A quién le encargan? Al director de la Escuela de Ingenieros. El código de minería de 1900, ese código abre las puertas, ¿no?, de la universidad, ¿no?, al país. Puede decirse entonces que en ese momento la Escuela de Ingenieros es bastante funcional a los requerimientos de la sociedad y en particular de este, podemos decir, crecimiento económico. Por supuesto. Y por eso cuando en 1901, cuando se celebran las bodas de plata, se piensa en crear nuevas especialidades. ¿No? Él sueña en crear nuevas especialidades y ese año justamente crea la especialidad de industrias, 1901. Y 2 años después crea la especialidad de electricidad. Es decir, que las bodas de plata sí fueron un buen año para Por supuesto la escuela que fueron un buen año, porque crearon dos escuelas y hay ambiente, hay sueño. No hay matriculados aún en electricidad, en industria sí hay matriculados, pocos, pues además hay que pensar, ¿no? Si los mineros eran decenas, los otros eran contados con los dedos de la mano, pero esos pocos de industrias empiezan a dar sus frutos, pero en electricidad no hay matriculados aún. Pese a que esa década de 1900 se inaugura, mejor dicho, se forman las llamadas empresas eléctricas asociadas, pues, ¿no?
Empresas eléctricas asociadas para hacer servicio a la empresa textil. Bueno, el nombre que le pusieron los dueños, ¿no? ¿Y por qué? Porque había que hacer servicio a la empresa textil, y había empresa textil, sobre todo la empresa textil, las empresas de galletas, de gaseosa, había empresas, entonces Lima ve, pero algo más interesante. El año 1908, hay un desfile en el Paseo Colón de los primeros 8 autos que llegan a Lima. 8 autos, y el Paseo Colón para la época era el barrio Pituco, el barrio de los ricos. Claro. Era una urbanización nueva, ahí vivían los ricos, los nuevos ricos. Grandes casas. Las grandes casas. Hasta ahora quedan, me parece, ¿no? Quedan las huellas unas casotas realmente. Sí. Y ese paseo es bello, ese paseo. Ahí fue el desfile y ahí se colma, las calles se colman, ¿no? De ciudadanos. Ven, una maravilla el desfile de 8 autos, ¿no? El país está mutilado, nos faltan 2 provincias arrebatadas, pero el país se recupera de alguna manera. Se recupera y está asociada de algún modo a esto que acabas de decir. Cuando hablas de la República Aristocrática hay que pensar en que hay partido político. El Partido Civil, fundado por Manuel Pardo, de algún modo tiene que vérselas duro con lo que se creó después de Cáceres. O sea, 1895 es un día, 895 es un año de batalla campal. Se parece mucho al 2000 los 4 suyos, una cosa así que vimos todos, la toma porque alguien quería quedarse, más o menos así. Claro, en los libros de historia del Perú de tercero y secundaria, por buenos años desde Pons Buzo, aparece en la tapa una foto donde Piérola está entrando por Barrios Altos, seguido de unos 1000 montoneros. Así fue la entrada de Piérola a Lima. Y Cáceres, para defender su gobierno, dispuso a todos los soldados en las torres. Fue una batalla en la ciudad, duró 3 días, hubo muertos. No estoy hablando de centenares de muertos, hay más de 1000 muertos. Una cosa así fue Lima, así se rescató la democracia. Por lo tanto, eso de los 4 suyos no se compara con eso. 4 suyos marchan, bueno, sí quemaron, pero ahí no, en Lima los montoneros versus los soldados, una batalla así. Así se tomó. Entonces, ese ambiente que hayan gente civil que se había agarrado el fusil, montado a caballo, con Piérola a la cabeza, crea un ambiente, porque eso no solo sucedió en Lima, en Cusco fue igual. Tomaron los montoneros la ciudad del Cusco, mataron al prefecto. Entonces, todo eso, ese es el contexto con que se inicia la nueva etapa. Esta república aristocrática que dices, ¿no? En ese contexto hay una nueva etapa en el país, pues. Ahora, ¿esta república aristocrática está en alguna medida influida por un espíritu positivista o no? En alguna medida, no totalmente, yo diría no totalmente, en alguna medida. ¿Qué podemos decir a manera de balance de esos años? Bueno, Javis dejó una valla muy alta. Muchos estudios que he podido ver, conversaciones con muchos dirigentes, con Samamé, dejó una valla muy alta. Dejó consolidadas 2 secciones y 2 fundadas por desarrollarse y que daría resultados muy pronto, ¿no? Y había entusiasmo en Lima y la Escuela de Ingenieros llegó a tener a su muerte más o menos 200 alumnos, cuando San Marcos tenía 800. Ese era el contexto en que había 200 alumnos para la Lima de la época, para la ciudad de Lima pequeña de la época era muy significativo. Eso podemos decir. Y así de un pincelazo, ¿en qué medida esta escuela de ingenieros realmente aportó en esos 35 años a la modernización del país? Mire, él becó a muchos de los alumnos, los primeros alumnos becó al exterior. Y a su retorno, esos becados iniciaron una nueva carrera. Por ejemplo, la ingeniería sanitaria, ¿no? A raíz de que después de su muerte se inauguró un curso de ingeniería sanitaria. ¿Por qué? Porque veía Javis cómo se estaba desarrollando el saneamiento en las ciudades, en las grandes ciudades. Entonces requería un ingeniero. Al primer puesto de la época mandó, estamos hablando de Mendiola, regresó e inauguró en el plan curricular del año 11, se ve ingeniería sanitaria. 27 años después, él funda la carrera de ingeniería sanitaria. Después, ingeniería eléctrica. Había la carrera, ¿no? Mecánica eléctrica, ¿no? Pero requería personal peruano. Al ingeniero de minas también muy bueno, Enrique La Rosa también lo beca y regresa como electricista. Inaugura el curso de circuitos eléctricos, ingeniería eléctrica. Y así está pensando en el futuro con los que exporta para regresar y ellos modernizar la enseñanza para empezar. Uno primero. Segundo, todos estos ingenieros participan en la construcción material del país.
importantísimo. Si uno observa Lima de 1900, Perú de 1900 y 1900, digamos 50, si uno observa, hasta la geografía del país cambió. Surcado de carreteras, ciudades con saneamiento, las ciudades, todavía no los distritos, eso es posterior, ¿no? Va a verse una transformación material en el país. Además, ideas surgiendo ahí en esta escuela, las ideas de las centrales hidroeléctricas, se empieza a hablar de la energía, la necesidad de energía. En ese contexto nace, al año 12 entra de profesor, un joven profesor, a una escuela así bullente, no entras a una escuela pasiva, a una escuela bullente, entra Antúnez de Mayolo, con sus ideas de hacer del Perú una potencia con energía hidroeléctrica. Magnífico, es decir, aquí gracias al magíster ingeniero Edilberto Guamaní, director del Centro de Historia, no solamente hemos dado una mirada al periodo fundacional, sino algunos apuntes a lo que vendrá después. Como dijimos al inicio, esto es el comienzo. Vienen otras 3 entrevistas para recorrer la historia de nuestra institución, la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias.